revelado la increíble transformación de una madre tras el abuso de su hija por un pastor en un pequeño pueblo de México, donde el sol siempre brilla y las risas de los niños resuenan en las calles. Un oscuro secreto comienza a desmoronar la paz. Rosa, una madre devota de 43 años, ha sido el pilar de su hogar, luchando día a día para mantener la felicidad de su hija Valeria, una adolescente llena de sueños y colores. Pero un día, con lágrimas en los ojos, Valeria confiesa un horror inimaginable: el carismático pastor de la iglesia, ese hombre venerado por su comunidad, le ha robado su inocencia. Rosa siente como su mundo se desmorona, como un castillo de naipes arrastrado por un viento implacable. El amor que sentía por su comunidad se convierte en una espada de doble filo, y la fe que había sostenido su familia comienza a parecerse a una prisión. Se da cuenta de que, para proteger a Valeria, necesita convertirse en algo más que madre, debe convertirse en guerrera. Las miradas de desconfianza y los murmullos de quienes prefieren ignorar el problema la persiguen. La desolación invade su hogar, en cada reunión con otras mamás del barrio, rodeadas del cálido aroma del mole que se mezcla con el murmullo de sus historias, Rosa empieza a redescubrir su propia voz. Las risas, a veces llenas de alegría, a veces adoloridas, se entrelazan con un propósito inquebrantable. Hablan en sus cocinas, entre platillos mexicanos y tazas de café humeante, donde sus corazones laten al unísono. El silencio ya no es una opción. A medida que sus historias se entrelazan, valentía empieza a florecer en el corazón de estas mujeres. Mientras se prepara para la misa anual, un evento que es el orgullo del pueblo, Rosa siente la presión aumentar. Las sombras parecen apoderarse de las almas piadosas, y en su corazón crece el deseo de no permitir que el dolor de Valeria se convierta en un eco apagado. Observa a su hija, el brillo de su sonrisa se ha opacado, y recuerda el primer mural que pintó, lleno de esperanza y color. «Mamá, quiero ser artista», decía Valeria, y ahora la sombra del abuso trata de arrebatarle ese sueño. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El día de la misa, un silencio pesado cubre la plaza. Rosa, con el corazón en un puño, se levanta frente a la comunidad. Todos la observan. El pastor, con su aura de seguridad, intenta desviar la atención. Pero Rosa siente que ha llegado el momento de enfrentar la verdad. Con la voz temblorosa pero firme, comienza a hablar. Revela el dolor de Valeria, el abuso escondido bajo un velo de respeto. El murmullo se convierte en gritos de incredulidad. Rosa siente que el tiempo se detiene. Su voz es un rayo que parte el cielo. En esos momentos, la comunidad se queda en suspenso. Valeria, de pie junto a su madre, siente que una chispa en su interior vuelve a encenderse. ¿Podrá la comunidad romper las cadenas del silencio? ¿Logrará Rosa no solo confrontar al pastor, sino también superar el dolor que ha marcado su vida? La búsqueda de justicia y verdad ha comenzado y el eco de su voz retumba en los corazones de todos. La lucha apenas empieza, y un nuevo camino se asoma en el horizonte. La plaza estalla en murmullos y miradas incrédulas. Rosa, sintiendo el peso de las palabras que acaba de pronunciar, se aferra a la mano de Valeria, como si esa conexión pudiera darle la fuerza que necesita. El aire se enfría, y la tensión es palpable. Algunos ancianos se cruzan de brazos, aunque algunos jóvenes miran a la madre con una mezcla de admiración y temor. El eco de su voz parece reverberar contra las paredes de la iglesia, donde el pastor intenta mantener su fachada de venerabilidad. ¿Cómo es posible que hayas hecho esto, pastor?, se atreve a gritar una mujer del fondo, su rostro colorado por la indignación. En ese instante, un pequeño fuego de valentía se enciende en el corazón de la comunidad. Las risas y los susurros que antes escondían la verdad han comenzado a transformarse en preguntas que revuelven las conciencias. Rosa siente una oleada de emoción recorrer su ser. No estoy aquí solo por mi hija, estoy aquí por todas las voces que fueron calladas, dice, levantando la vista hacia los rostros de sus vecinos. No podemos seguir permitiendo que el miedo nos divida. Juntos somos más fuertes. Valeria observa a su madre, su corazón late con más fuerza. En medio del caos, siente un destello de esperanza.
Las historias de otras mujeres, las que escuchó en esas cocinas, empiezan a llenar su mente. Es hora de que se escuche la verdad, se dice a sí misma. A medida que algunos miembros de la comunidad comienzan a hablar, surge un coro de historias reprimidas. Una vecina comparte lo que una vez le contó su hija, otra madre revela cómo su hijo dejó de asistir a la iglesia debido a un sentimiento indescriptible. Rosa siente que las piezas del rompecabezas comienzan a encajar, como si todos, de alguna manera, hubieran estado esperando este momento, pero el pastor, aunque visiblemente inquieto, no se rendirá tan fácilmente. Con su voz suave, intenta desviar la atención. Las acusaciones son graves, pero también pueden ser malinterpretadas. La fe es todo lo que tenemos, debemos cuidarla. Cuidar la fe, responde Rosa, su voz cargada de rabia contenida. ¿Y a costa de qué? ¿De nuestras hijas? La fe no puede vivir sobre la mentira. La verdadera fe nos hace fuertes, nos permite protegernos entre nosotros. Las palabras de Rosa resuenan. Empujan a la comunidad a una reflexión profunda. Alguien grita ya basta, y el aplauso estalla, como si una pequeña chispa de valentía se hubiera encendido en los corazones de todos, pero cuando las luces del atardecer caen sobre la plaza, la tensión no ha desaparecido. Rosa comparte un gesto potente con Valeria y se dan cuenta de que este es solo el comienzo de una lucha más grande. La comunidad está despierta, pero el camino hacia la justicia aún es incierto. Ella sabe que el pastor no se rendirá fácilmente, que tiene aliados dentro de la iglesia que lo protegerán y un ejército de seguidores que creen en él ciegamente. En el corazón de Rosa, el miedo taladra. Pero a su lado, Valeria siente que su madre ha reavivado algo más que el deseo de justicia, ha avivado la luz de la esperanza. Si caemos, caeremos juntas, dice Rosa, dándose cuenta de que esta batalla es solo el primer paso. Pero, mientras se observan fijamente, otro desafío se cierne en el horizonte. ¿Qué haremos ahora, mamá?, pregunta Valeria, temblorosa pero decidida. El silencio que sigue a su pregunta es abrumador, y Rosa se da cuenta de que tiene que encontrar un camino no solo para su hija, sino para cada persona en la comunidad que aún lleva heridas invisibles. La lucha por la verdad está apenas comenzando, y esa chispa de esperanza podría convertirse en un fuego arrollador. Debemos organizarnos, responde Rosa. Y con cada paso que demos, más voces se unirán a nosotras. La historia aún no ha terminado. Un nuevo amanecer parece asomarse, lleno de posibilidades y promesas, pero el eco del pasado amenaza con atrapar a todos. ¿Qué sacrificios estarán dispuestos a hacer para enfrentar al verdadero enemigo? La historia de Rosa y Valeria apenas comienza a tejerse, con la batalla por la justicia como telón de fondo. La mañana siguiente, la plaza no tenía el mismo aire de inquietud. Era como si el mundo hubiera cambiado de un día para otro. Rosa y Valeria, sentadas en la mesa de su cocina, miraban por la ventana mientras los primeros rayos de sol tocaban el suelo. Valeria jugueteaba con su taza de café, el silencio entre ellas cargado de una mezcla de esperanza y temor. ¿De verdad crees que todos nos apoyarán?, preguntó Valeria, rompiendo el silencio. Rosa sonrió levemente, intentando transmitir confianza, aunque dentro de ella, el mismo miedo oscuro crecía. Es posible, cariño. Hoy comenzaremos a hablar y a unirnos, respondió Rosa, tomando la mano de su hija. No se puede cambiar el pasado, pero juntas podemos construir un futuro donde esa verdad no sea nuestra carga. Los primeros pasos fueron inciertos. Se reunieron con un pequeño grupo de mujeres en la casa de doña Elvira, una anciana de espíritu combativo que había observado el sufrimiento de tantas durante años. Las voces eran bajas, pero llenas de determinación. Se compartieron lágrimas, pero también risas nerviosas, como si liberar esas historias les diera un sentido de poder. El diálogo se intensificó cuando doña Elvira levantó su mano y, con una voz clara, pronunció un hecho que resonó en los corazones de todas: no podemos guardar silencio más, no solo por nuestras hijas, sino por todas las que aún no han hablado. Las palabras fueron como un eco en la habitación. Valeria sentía como el fuego en su interior empezaba a crecer. Miró a su madre y vio en su rostro una chispa de valentía que nunca antes había notado. Sería posible cambiar el curso de sus vidas, sin embargo, el miedo a las represalias pesaba sobre sus cabezas como una sombra. La iglesia seguía siendo un punto de referencia en la comunidad, y el pastor, con su carisma manipulador, podía ser un adversario formidable. Era claro que no se detendría ante nada para proteger su imagen. Mientras las horas pasaban, las mujeres discutieron sobre cómo crear un espacio seguro para las historias, cómo usar su dolor como catalizador. Las ideas fluyeron,
desde reuniones informales hasta charlas abiertas en la plaza. El grupo se alimentaba de nuevas esperanzas, pero también de ansias por actuar. Cada una sabía que había una verdad que necesitaba ser destapada y que compartirla requería valor. Una voz interrumpió sus pensamientos. ¿Y si publicamos un volante? Algo que informe a la gente, que les muestre la verdad detrás de las sonrisas del pastor, propuso Marta, una madre de mirada decidida. El grupo asintió, sintiendo la emoción del momento. Sí, esa es una buena idea, dijo Valeria, sintiendo una descarga de adrenalina. Pero entonces, una nube oscura pasó sobre su semblante. ¿Pero y si eso solo lo enfurece más? ¿Y si nos hace más vulnerables? Rosa, al escucharla, se acercó y la abrazó. Ya sabía que el camino sería peligroso. Lo hacemos por nosotras. Por todas nosotras. Lo que más tememos es a lo que tenemos que enfrentar y eso es precisamente lo que vamos a hacer. La decisión estaba tomada. Las mujeres comenzaron a hacer esquemas y a hablar sobre los volantes, sintiendo la fuerza del cambio que se avecinaba. Pero, en el fondo, Rosa seguía preocupada por los aliados del pastor. Otras voces que podrían silenciar sus esfuerzos. Al caer la noche, Rosa realizó una llamada secreta a un viejo amigo, un periodista que había cubierto la verdad en lugares oscuros. Podría ser nuestra oportunidad, pensó, aunque también sabía que podría abrir un camino largo y difícil. ¿Y si me llaman a mí primero?, rezó, sintiendo que el momento clímax estaba más cerca y la pregunta se enquistaba en su mente. Su corazón latía con fuerza. Había encendido una luz de lucha, y no había marcha atrás. Mientras el murmullo de la ciudad se desvanecía, ella cerró los ojos, deseando, al mismo tiempo, que su lucha no fuera en vano. La lucha apenas comenzaba, pero el precio a pagar podría ser mucho más alto de lo que habían imaginado. ¿Está lista mi madre para lo que se viene?, se preguntó Valeria al mirar la puerta cerrada de la cocina. Ambas podrían perder mucho, pero solo el tiempo diría cuán lejos estaban dispuestas a llegar. La marea de cambio era solo un susurro, pero ese murmullo podría convertirse en un grito uno que estremecería a todos en la plaza. La noche se alargó como un eco en la mente de Rosa. Cada timbre del reloj resonaba como un recordatorio del momento en que se atreverían a dar voz a su verdad. La incertidumbre y el miedo tejían un nudo en su estómago, pero la idea del volante y la posibilidad de ser escuchadas eran más poderosas que cualquier amenaza que pudieran enfrentar. Al amanecer, el grupo se volvió a reunir en casa de doña Elvira. La mesa, cubierta de bocetos y tazas vacías, parecía cobrar vida con el espíritu de las mujeres que ahí se encontraban. Valeria sentía la energía vibrante entre ellas, una mezcla de expectativa y valentía. Era un fuego que podía iluminar su pequeño rincón del mundo. Mira esto, dijo Marta, señalando uno de los volantes con letras brillantes. Seremos la voz de las que no pueden hablar. Nadie debería sentirse solo en esto. El entusiasmo flotaba en el aire, y Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Esto era un movimiento, y por primera vez, se sentía parte de algo más grande que ella misma. ¿Estamos listas para repartirlos?, preguntó doña Elvira, mientras sus ojos brillaban con una determinación feroz. Las mujeres asintieron, su confianza crecía. La idea de enfrentar al pastor, a su comunidad, ya no parecía tan aterradora. Más bien se sentía como una oportunidad para sanar, para dar un paso hacia la libertad. Sin embargo, Rosa recordó la advertencia que los ecos del silencio habían susurrado desde el principio. ¿Y si el pastor se entera? ¿Y si manda a sus seguidores contra nosotras? La preocupación se reflejaba en el rostro de varias mujeres. Pero fue entonces cuando Valeria interrumpió. Eso es justo lo que él quiere, que tengamos miedo, dijo, su voz sonando más fuerte de lo que se atrevería a pensar. Si callamos, nunca cambiaremos nada. Este es el momento de levantarnos. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Lo que una vez fue un miedo paralizante se había transformado en valentía colectiva. Las mujeres comenzaron a repartir los volantes por la plaza. Cada uno de esos papeles representaba una voz, una historia, y un compromiso con la verdad. Valeria sentía el peso del papel en sus manos, una carga que, al mismo tiempo, se sentía liberadora. Mientras caminaban por el mercado, el bullicio de la plaza se sentía diferente. Había miradas curiosas, algunas de apoyo, otras de juicio. Pero entre la multitud, Valeria pudo ver a un grupo de mujeres murmurar entre ellas, levantando los volantes en el aire como insignias de resistencia.
En ese momento, su sonrisa se amplió, sabiendo que el cambio había comenzado. De repente, escucharon un grito que cortó el aire. Era el pastor, con su voz característica que solía inspirar confianza, ahora impregnada de furia. ¿Qué hacen esas mujeres? ¿Con qué derecho se atreven a hablar sobre lo que no entienden? El pánico recorrió a Valeria mientras se giraba, sintiendo que sus piernas estaban hechas de plomo. Nos atrevemos porque es nuestra verdad, gritó Rosa, sorprendiendo a todos, incluso a su propia hija. La mirada intensa de su madre, llena de fuego, hizo eco en su corazón. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que las decisiones que tomaban no solo las afectarían a ellas, sino también a toda la comunidad, pero sabía que esa confrontación podía ser peligrosa. Regresemos, sugirió Valeria, un poco asustada, mientras la tensión crecía entre el grupo. Pero Rosa no la escuchó, su valentía la guiaba y un impulso desmedido la empujaba hacia adelante. Hoy no retrocederemos, dijo, tomando la mano de su hija. La plaza era un campo de batalla, y su valentía se sentía imparable. Pero la sensación de que todo podía salir mal pesaba en el aire. ¿Qué haría el pastor ahora que había sido desafiado públicamente? La confrontación estaba servida, y Valeria solo podía preguntarse por qué su madre había decidido ser la primera en enfrentar esa tormenta. ¿Acaso el camino hacia la verdad merecía ese precio? Crecían las preguntas en su pecho, y la certeza de que el camino no sería fácil se clavaba en su mente. El grito de Rosa resonaba aún en sus oídos. Pero, ¿sería suficiente para cambiar las cosas? Mientras la tensión explotaba a su alrededor, Valeria miró a su madre, sintiendo que la lucha apenas comenzaba. La mirada del pastor se convirtió en un rayo, apuntando directamente a Rosa. Ella, con el corazón latiendo fuerte, sintió como la incertidumbre se apoderaba de su ser. Las dudas que había alimentado durante años se alzaban como sombras a su alrededor, intentando envolver su valentía. Pero ahí, en ese instante, se dio cuenta de que no estaba sola. Las mujeres que la rodeaban eran su escudo. Esto no es solo mío, es de todas. Gritó, mientras el murmullo de la multitud crecía. La voz del pastor se doblaba en desdén, pero su furia parecía más dirigida a la comunidad que a las mujeres. Seguidores. No dejen que estas falsas promesas les mientan. Ellas solo quieren sembrar la confusión en sus corazones. Las palabras del pastor pertenecían a un lenguaje que Valeria conocía. Había crecido escuchando cómo la comunidad aceptaba su autoridad sin cuestionamientos. Pero hoy, ese poder caía ante la verdad que su madre y sus amigas traían consigo. Silencio. Exclamó Valeria, levantando la voz. No tenemos miedo de hablar más. Nos han hecho callar demasiado tiempo y hoy, aquí, en nuestra plaza, alzamos nuestras voces juntas. La multitud titubeó, y por un momento, Valeria vio atisbos de apoyo entre las miradas de los vecinos. Un grupo de mujeres, con sus volantes en mano, se unió al grito de Rosa. Es hora de hablar. Resonaba su eco en las calles empedradas. Personas en la plaza giraban sus cabezas, murmurando entre sí, sintiendo que algo estaba cambiando. ¿Ves esto, pastor? Desafió Rosa, extendiendo su brazo como si apuntara al corazón de su opresor. La verdad siempre encuentra su camino. Hoy somos una, y su temor ya no nos controlará. La voz de Rosa temblaba, pero había un matiz de resolución en cada palabra. El pastor, sorprendido, abrió la boca, pero nada salió. Valeria sintió que en su interior algo se rompía, una coraza que había mantenido en su vida, resquebrajándose bajo la luz de la verdad. La valentía de su madre se transformaba en su propia fuerza. No estamos solas, murmuró doña Elvira, mirando a las mujeres alrededor con una expresión que reflejaba tanto temor como esperanza. Y fue entonces cuando Valeria, sintiendo esa conexión entre las mujeres, decidió dar un paso hacia adelante. Nuestras historias son poderosas. Cada una de nosotras carga un peso que el silencio ha mantenido en la oscuridad. Poco a poco, más voces se unieron. Historias de dolor, de sufrimiento, pero también de resiliencia comenzaron a fluir, como ríos que finalmente encontraban su cauce. Los volantes, que antes eran meros papeles, ahora se convertían en puentes hacia una comunidad más fuerte. Valeria respiró hondo y dejó que sus propias palabras fluyeran. Yo soy Valeria, y tengo una historia que contar. Entonces, el miedo y la inseguridad empezaron a disiparse. En ese momento crítico, Valeria se dio cuenta de lo que significaba ser parte de algo más grande. Su voz, unida a la de su madre y las demás, se convirtió en un grito colectivo.
La plaza, antes fría y llena de tensión, ahora parecía un faro, pero cuando la multitud empezó a aplaudir y a unirse, un sonido ominoso cortó la alegría, eran los gritos de los seguidores del pastor. A su alrededor, hombres y mujeres, algunos con la mirada fija, otros visiblemente confundidos. Esto no se queda así, rugió el pastor. Ustedes se están jugando su salvación. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La batalla por la verdad apenas había comenzado, y el clímax estaba por llegar. ¿Qué harían ahora? ¿Serían capaces de soportar la ira del pastor y su comunidad? La incertidumbre colgaba pesadamente en el aire, como un telón esperando a ser levantado. La pregunta resonaba, ¿estaban listas para las consecuencias de su valentía? Al final del día, el precio de ser libres estaba aún por definirse, y Valeria sabía que todo dependería de cómo enfrentarían la tormenta que se avecinaba. El aire estaba cargado de tensión, como si el cielo, en un acto reflejo, decidiera acompañar la conmoción del momento. Las palabras del pastor retumbaban en los oídos de la multitud, pero ya no eran solamente ecos de autoridad, ahora sonaban como advertencias vacías. Valeria, sintiendo que su corazón latía con fuerza, se volvió hacia su madre, buscando ese refugio que siempre había estado allí. Rosa le devolvió la mirada, una chispa de desafío en sus ojos, y Valeria supo que no había vuelta atrás. Las palabras tienen poder, murmuró Valeria, más para sí misma que para los demás. Hoy las nuestras son más fuertes que sus amenazas. La multitud parecía absorber su determinación, como si cada mujer y hombre presente se uniera a su causa, listos para alzar la voz. El pastor, ahora claramente exasperado, empezó a moverse entre los seguidores, tratando de encender su fervor. No permitan que esta revolta les lleve al camino del sufrimiento. Ustedes saben lo que está en juego. Pero el aire en la plaza ya estaba impregnado de un nuevo grito. Basta, resonaba de boca en boca. Doña Elvira, con el rostro arrugado pero firme, se adelantó. Una vez más, se está tratando de callarnos. ¿Cuántas veces más permitirán que les digan qué sentir y cómo vivir? Nos han hecho creer que somos inferiores, pero somos la raíz que nutre a toda esta comunidad. Las palabras de la anciana provocaron una ola de murmullos entre la multitud. Para muchos, escuchar a una mujer de su edad gritar por libertad era un poderoso recordatorio de que la lucha era posible. Las manos se alzaron, se entrelazaron. Esa red de complicidad se convertía en su armadura. Valeria sentía un calor en su pecho que apenas conocía. Nuestras historias no son solo humo, son fuego. Vamos a abrazar ese fuego, no a tenerle miedo. Cada una de nosotras tiene algo que contar, desde los abusos hasta los momentos de alegría que ellos intentan quitar. Poco a poco, aunque el miedo seguía rondando, las mujeres empezaban a compartir sus historias, mientras el pastor intentaba silenciarlas. Un relato tras otro, fragmentos de vidas destruidas, pero también llenas de fuerza. Valeria escuchaba atenta, y su corazón se expandía al darse cuenta de que cada historia resonaba con la suya. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Un grupo más enfurecido de seguidores comenzó a aproximarse, listos para confrontar a quienes estaban alzando la voz. Valeria, sintiendo que el tiempo se les acababa, gritó, «Ustedes tienen miedo, y sabemos por qué. Pero este miedo no nos detendrá. La verdad siempre es más fuerte que la mentira». Las palabras resonaron en la placa. Tenían poder, pero aún había más. El tumulto de los seguidores del pastor crecía y el ambiente se tornaba aún más peligroso. Valeria miró a su madre y a doña Elvira, y en sus ojos vio la misma inquietud. «Estamos listas», dijo Rosa, apretando la mano de su hija. «No hay marcha atrás. Hemos llegado demasiado lejos». Y en ese momento, todos compartieron la misma determinación, luchar por sus derechos y sus voces, aunque el camino pudiera ser peligroso, pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto álgido, un hombre del fondo de la multitud dio un paso al frente. Tenía el rostro pálido y una mirada que transmitía una amenaza clara: cualquiera que se oponga al pastor se enfrenta a las consecuencias. La multitud contuvo la respiración. Valeria sintió que la determinación se transformaba en un frío que le recorría la espalda. ¿Cuál sería el siguiente paso? La amenaza había sido lanzada, pero el fuego dentro de ella y de las otras mujeres seguía ardiendo. ¿Qué harían ante un desafío tan directo? La lucha apenas comenzaba, y los verdaderos riesgos se revelaban. Valeria sabía que el próximo movimiento podría cambiarlo todo. ¿Estaban realmente listas para enfrentar lo que vendría después? Valeria sintió que las palabras del hombre resonaban en ella con un eco inquietante.
No estaba sola, pero el temor había sido una sombra constante que ahora palpaba en su garganta. A su alrededor, las miradas se entrelazaban, cada ojo reflejaba un miedo único, pero también un deseo común de liberarse. La multitud había comenzado a vibrar como un solo organismo, un corazón latiendo al ritmo de la resistencia. Mientras el hombre avanzaba, Valeria dio un paso adelante, como si su presencia pudiera establecer una barrera entre la amenaza y la esperanza que estaba surgiendo. ¿Por qué temen? ¿Por qué deben someterse a este yugo que no les pertenece? Su voz, a pesar de los nervios, proyectó la certeza de alguien que a pesar de su juventud, había conocido el dolor. Nosotras no somos las culpables. No somos el error que quieren que creamos ser. Doña Elvira, con su porte orgulloso, elaboró desde el fondo de su ser: hemos vivido silenciosas por mucho tiempo. Basta de miedo. Es hora de que nuestras voces se escuchen más allá de estas paredes. El clamor de apoyo a su alrededor retumbaba, alzándose por encima de la amenaza. Las mujeres comenzaron a unirse, con brazos entrelazados como una cadena de fuerza indestructible. El hombre frunció el ceño, su rostro reflejaba la ira que solo surge de sentirse impotente. Una vez más, les advierto, no solo ustedes se arriesgan. Sus familias, sus hijos también sufrirán las consecuencias. En ese momento, Valeria notó cómo algunos en la multitud vacilaban. Había duda, había miedo, y no solo entre los seguidores del pastor. Un escalofrío recorrió la plaza, como un viento helado que parecía intentar apagar el fuego recién encendido. No. Sus amenazas no nos harán retroceder. Valeria gritó, su corazón latiendo más fuerte que el ruido que la rodeaba. Nuestras historias nos unen y nos hacen invencibles. La determinación en su voz hizo que incluso la tierra bajo sus pies vibrara. Rosa dio un paso hacia adelante, levantando la cara con valor. Mis hijos y mi hija deben vivir en un mundo donde puedan ser libres. No permitiré que se los lleven. Su fe en la lucha de su hija encendió una chispa en el ambiente. Las mujeres comenzaron a gritar su apoyo, gritos que se elevaban como una llamarada, fuertes y puras. Valeria sintió la inspiración fluir a través de sus venas. ¿Acaso lo que estaba viviendo en ese instante era más que un simple acto de rebeldía? Era un renacer, una batalla por la supervivencia de sus sueños y su futuro. En un movimiento casi sincronizado, miles de voces proclamaron: juntos somos más fuertes. El hombre retrocedió ligeramente, incapaz de sostener la intensidad del enfrentamiento. Y entonces, la multitud se agolpó, piezas de un rompecabezas que comenzaban a encajar. La valentía de cada mujer se convertía en una fortaleza que no se podía quebrantar, desbordando la plaza con un eco de esperanza. Sin embargo, dentro de ese mar de determinación, Valeria sintió un cambio en el aire. Vio la mirada del hombre cruzar con la del pastor, y en ese instante, una sombra le atravesó el alma. Aun cuando la multitud parecía revivir, la realidad de que podían estar enfrentando la fuerza de un grupo organizado, dispuesto a todo, pesaba como una losa. Si esto no termina bien, pensó Valeria, y de pronto, se dio cuenta de un temor latente que la acompañaba. ¿Y si las consecuencias eran más severas de lo que habían imaginado? La lucha que habían comenzado también traería consecuencias. Iban a despertar a fuerzas que habían estado dormidas, y ahora esa batalla, más que nunca, se perfilaba hacia algo aún mayor. ¿Estaban preparadas para lo que venía? Valeria buscó en el rostro de su madre y de doña Elvira la respuesta que necesitaba, un rayo de certeza en medio del caos, pero el sonido de pasos inconfundibles se acercando rompió su concentración. Las cabezas se volvieron hacia la dirección del ruido. El pastor, con una mirada fulminante, asomó entre la multitud. ¿Sería este el momento decisivo? La respuesta estaba a punto de manifestarse, y el futuro. De todas ellas pendía de un hilo. El pastor avanzó con pasos firmes, su presencia imponía el silencio. Una tensión palpable llenó la plaza, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Valeria sintió que su corazón latía en sus oídos, una alerta que la mantenía en vilo. Ella sabía que aquella confrontación no sería solo con palabras, estaba a punto de desatarse una tormenta. ¿Qué creen que lograrán con esto? Su voz sonó profunda, casi opresiva. Esto es una locura. Ustedes no saben a quienes están desafiando. Cada palabra del hombre parecía un latigazo, y algunas mujeres titubearon, su valentía comenzando a tambalearse. Valeria respiró hondo, sin apartar la mirada de su adversario. Lo que estamos desafiando es el miedo, respondió con firmeza. Nunca más permitiremos que nos silencien, que nos conviertan en víctimas.
No tenemos nada que perder y todo por lo que luchar. Al fondo, doña Elvira apretó los dientes, encontrando su voz entre el murmullo de la multitud. No somos solo números en sus libros. No somos sus propiedades. Este grito resonó con tal fuerza que hizo eco en los corazones de quienes escuchaban. Las mujeres comenzaron a agitarse, unidas por esa energía que solo una lucha compartida podía cultivar, pero el pastor había traído consigo no solo su retórica amenazante. Su mirada se desvió hacia un grupo de hombres que esperaban apartados, su presencia como una sombra ominosa detrás de él. Valeria sintió un calofrío recorrer su espalda. ¿Y ahora qué?, pensó. Sabía que los hombres no estaban ahí solo para observar. Mujeres. No cedan ante sus mentiras. Rosa gritó, su voz arrolladora. Nos consideraron menos, y ahora quieren que nos quedemos calladas. No podemos dejar que esto termine aquí. La plaza estalló en un grito colectivo, cada mujer levantando el puño en señal de resistencia. Valeria vio a su madre, sus ojos brillantes, llenos de determinación. Esto no es solo por hoy, murmuró su madre, como si le leyera la mente. Es por todas nosotras, por todas las que han sufrido en silencio. No podemos permitir que nos quiten nuestra voz. Mientras las palabras de su madre se filtraban en su corazón, Valeria sintió un nuevo fuego arder dentro de ella. Con cada grito de apoyo, con cada mirada de solidaridad, el murmullo del miedo comenzaba a disolverse, como el vapor de agua hirviendo. Las mujeres no estaban solas. Eran un mar de fuerza, unidas no solo por su dolor, sino por su valentía. El momento es ahora, rugió el pastor, su furia creciendo. No se equivoquen, las consecuencias serán severas. El orden se restaurará, la disciplina no será olvidada. Valeria sintió que la angustia amenazaba con volver, pero en ese instante, un escalofrío de decisión recorría su cuerpo. Este hombre había intentado quebrantar sus espíritus, pero en cambio, parecía estar alimentando una guerra aún más feroz. No tenemos miedo, replicó ella, su voz resonando en el aire como un tambor de guerra. Estamos listas para enfrentar las consecuencias. Si caemos, nos levantaremos. Si caemos, caemos juntas. La multitud rugió con vigor, el clamor se tornó un torrente de energía, convirtiendo la incertidumbre en determinación. Valeria observó fascinada cómo la luz de la revolución brillaba en los rostros de las mujeres a su alrededor, ya no temerosas, sino desafiantes, pero en el fondo, la inquietud hacía eco de una pregunta: ¿cuál sería el precio que tendrían que pagar? Caleb, un conocido del pueblo, había estado observando todo desde la esquina, su mirada inquieta parecía aguardar el momento adecuado para involucrarse. ¿Podría él convertirse en un aliado o sería otro obstáculo en su camino? Valeria, sintiendo el retumbar de su corazón, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Serían capaces de sostener la lucha sin perderse a sí mismas en el camino? Su mente rebosaba de preguntas mientras la tumultuosa batalla por la libertad se había encendido. La lucha ya no se trataba solo de su comunidad, sino de un cambio radical que estaba al borde de estallar. Y mientras el pastor alzaba la mano para que la multitud callara, el momento decisivo estaba a punto de llegar. ¿Qué secretos se ocultaban en su mirada, y qué fuerzas tendría que enfrentar Valeria para preservar lo más valioso? La revelación de lo que vendría se acercaba, y la inquietante espera se hacía insoportable. La plaza se sumió en un silencio tenso cuando el pastor levantó la mano. Sus ojos, oscuros y llenos de desdén, escudriñaron a las mujeres, buscando debilitar su convicción. Valeria sintió un nudo en el estómago, como si el aire se hubiera enrarecido aún más. La multitud contenía la respiración, y el eco de su última proclamación aún vibraba en el espacio: si caemos, caemos juntas. ¿De verdad creen que podrán destronar la obediencia con sus gritos?, comenzó el pastor, su voz baja y burlona. El temor es una fuerza poderosa. El pueblo ha aprendido a respetarlo, y así seguirá. Ustedes no son más que una manada de ovejas descontroladas. Las mujeres se miraron entre sí, un coro silencioso de aliento renovado. Doña Elvira, con sus años de lucha marcados en cada surco de su rostro, se puso de pie. ¿Y qué son ustedes, sino un grupo de tiranos, enmascarados como líderes?, exclamó. La valentía de esa anciana madura sentó un destello de esperanza en los corazones de las más jóvenes. Valeria sintió que la chispa de la autoridad de doña Elvira se extendía hacia ella como un fuego. Era un momento que no había previsto, pero que cambiaría la narrativa de aquella jornada. No somos menos, gritó, asombrosamente fuerte. No somos objetos para ser controlados. Hoy,
Aquí, nos levantamos como mujeres, como hermanas, y no cederemos a su abuso. El pastor frunció el ceño, pero Valeria no se detuvo. Este llamado a la obediencia es una mentira. La verdad, la libertad, es lo que nos hace fuertes. Hoy, somos unidas por un solo propósito, tomar lo que es nuestro. No tememos a los murmullos de intimidación ni a sus amenazas vacías. El grupo de hombres detrás del pastor avanzó, cada paso resonando como un trueno en el corazón de Valeria. Caleb se movió hacia el frente, gato en rebelión, advirtiendo la tensión en el aire. Valeria lo miró por un instante, recordando su naturaleza protectora. Caleb, ven aquí. Ahora somos muchos, no permitiremos que se interpongan en nuestro camino, llamó. Él asintió, acercándose con pasos decididos. Las palabras del pastor no nos detendrán. Recuerden, el miedo se disipa cuando enfrentamos lo que nos aterra, añadió, su voz alzándose, un eco de valor en la plaza. Las mujeres comenzaron a alzar sus voces, formando un coro de unidad. Nosotros somos la esperanza. Juntas, somos imparables, resonaron sus gritos. Sin embargo, desde el fondo, el pastor gimió en un tono bajo y peligroso, llamando a la obediencia de sus hombres. Demuestren su lealtad y detengan esta locura. No dejaré que estas mujeres se conviertan en una mancha en nuestra fe y legado. La justicia será servida. El aire vibraba con una mezcla de desafío y incertidumbre. Valeria observó la expresión de miedo en los ojos de algunas mujeres, sintiendo que el peso de la lucha se tornaba más pesado. ¿Podrían permanecer unidas cuando la sombra del peligro se cernía sobre ellas? Mientras la tensión amenazaba con romperse, una inquietud indescriptible nublaba su mente. Y sin embargo, la embestida del valor se apoderaba de su corazón. Nadie puede robarnos nuestra voz. Nadie puede silenciar nuestro llanto, proclamó, encontrando la energía que canalizaba desde cada mujer a su alrededor. Justo cuando pensó que el momento de su triunfo estaba cerca, un grito ensordecedor rompió la atmósfera tensa. Alguien había caído en la plaza. Valeria giró rápidamente, su alma sobrecogida por la angustia. La multitud se aglomeró, el frenesí se transformó en un caos de cuerpos y gritos, las manos temerosas la rodearon, y el corazón le latía descontrolado. ¿Quién había caído? ¿Acaso resultaría en la primera herida, el primer grito ahogado que demostraría que aquellos hombres estaban dispuestos a todo? La pregunta quedó en el aire, resonando como un eco, mientras Valeria sabía que todo estaba a punto de cambiar. La lucha se tornaba más que un grito colectivo, la lucha se transformaba en una danza que podría costarles más de lo que podrían imaginar. La plaza estaba llena de caos y confusión. El grito que había rasgado el aire se había desvanecido en un murmullo tenso. Valeria, aturdida, se fue acercando al centro del tumulto. El tiempo parecía detenerse mientras miraba a su alrededor, buscando comprender qué había sucedido. En medio de la multitud, vio a una de las mujeres del grupo, doña Elvira, tendida en el suelo. Su rostro, que antes irradiaba fuerza, estaba pálido. Valeria sintió un golpe profundo en su pecho. Doña Elvira, no, gritó, mientras se abría paso entre los cuerpos agitados. El eco de su voz resonó con desesperación. Rosa, al ver a su amiga en el suelo, corrió hacia ella y se arrodilló a su lado. Una multitud comenzó a rodearlas, pero el pastor, viendo la situación, aprovechó el momento para intentar recuperar el control. Esto es lo que sucede cuando desobedecen, lanzó, su voz cargada de arrogancia, intentando sembrar más miedo en aquellos que dudaban. Pero Valeria, viendo la impotencia de su comunidad, se llenó de una rabia feroz. No lo permitiré, murmuró, levantándose con determinación. El abuso se detiene aquí y ahora. Su voz, aunque pequeña, retumbó en el aire, y el eco de sus palabras comenzó a restaurar la valentía de los presentes. Mientras su madre se preocupaba por doña Elvira, Valeria afirmó su posición. Cada sábado, nos reunimos en la iglesia, y cada sábado nos decimos que somos fuertes, que nuestras historias importan. Hoy, no es diferente. Si están dispuestos a golpear a una anciana, hoy más que nunca estamos listas para luchar, proclamó, mirando a los ojos de la multitud. Las miradas de sus vecinos comenzaron a brillar con un nuevo entendimiento. El miedo que había tejido su comunidad comenzaba a desgastarse, y las palabras de Valeria fueron como un bálsamo. Juntas somos fuertes. Gritó, y poco a poco, más voces se unieron. El pastor, ahora irritado, intentó acallar a la multitud con desesperación, pero el sonido de la comunidad rugía más alto que sus amenazas. Ya no somos solo mujeres, somos una fuerza imparable.
Nadie debe temer al abuso ni permitir que el silencio vuelva a reinar, continuó Valeria, impulsada por el fervor del momento. Fue entonces cuando doña Elvira puso una mano en el suelo y comenzó a levantarse. Con cada esfuerzo, el murmuro de la multitud se hizo más fuerte, apoyando a su heroína mientras ella se incorporaba. Esto es solo el comienzo, dijo con voz temblorosa pero firme. Si hemos enfrentado al más grande de los miedos, nada nos detendrá ahora. Los murmullos de apoyo se transformaron en aplausos llenos de esperanza. La valentía del grupo sorprendió a los hombres del pastor. La imagen del abusador ya no era tan sólida. No hay vuelta atrás. Espetó Rosa, apoyando a su amiga. El abuso acaba aquí. La verdad ha comenzado a florecer, y hoy debemos finalizar este ciclo de dolor. Los hombres del pastor parecían dudar. La fuerza de la comunidad, unidad en sus verdades, era palpable. Valeria sintió el peso de cada historia compartida como un lazo entre ellas, y esa conexión les daba fuerzas. Ninguna sombra puede ocultar la luz que hoy encendemos, gritó, y el eco se multiplicó en el aire. Vamos a luchar por nuestras hijas, madres, abuelas y por todas las que aún sienten miedo. La multitud rugía como un mar enfurecido, una marea que arrastraba todo a su paso, y por primera vez, Valeria sintió que el poder de la comunidad era más grande que el miedo al pastor. Aun cuando sabía que no sería fácil, un sentimiento de esperanza brotó en su corazón. Finalmente, el pastor, incapaz de mantener su fachada ante un mar de valentía, retrocedió, su mirada revelando nerviosismo. Esto no ha terminado, gritó, pero ya nadie le prestó atención. Entre los muchos murmullos, surgió una historia tras otra, mujeres compartiendo sus vivencias. Las cicatrices de sus recuerdos eran distintas, pero la fuerza que brotaba de compartirlas era la misma. La plaza se convirtió en un refugio de empoderamiento. Las mujeres, con sus historias vivas en el aire, tomaron control de su narrativa. Y así, el eco de sus voces llenó el espacio con un rugido que resonaba profundo en sus corazones. El silencio se ha terminado. La verdad prevalece. Mientras se abrazaban, Valeria pudo ver el cambio más allá de las sombras. Su madre y doña Elvira sonrieron con lágrimas de alegría, dándose cuenta de que el verdadero compromiso había surgido. Rosa, con amor en sus ojos, tomó la mano de Valeria. Hoy hemos comenzado algo hermoso, murmuró, sintiendo que los lazos de valentía estaban entrelazando sus destinos, y así, mientras el sol se ponía, proyectando un brillo dorado sobre la plaza, Valeria entendió que cada paso que estaban dando era un paso hacia la libertad. Un futuro, su futuro, donde el dolor ya no sería su legado. Ese día habían encontrado su voz, pero, sobre todo, habían reconciliado su poder interno. La lucha por la justicia había comenzado, y juntas superaron la oscuridad, creando un camino lleno de luz y esperanza. Esto era solo el principio de su nueva historia, en la que el amor por la verdad y la justicia marcaría la senda. Con cada paso hacia adelante, la comunidad se mantenía unida, una fuerza que jamás sería apagada, y a ti que estás leyendo esto, no dejes que esta historia se pierda. Si quieres ser parte de esta lucha por la verdad, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Deja un like que realmente ayuda a que sigamos creciendo y compartiendo. Comenta tu reacción y cómo te sientes acerca de este final emocionante. Y no olvides, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este increíble viaje de transformación. El momento es ahora, levanta la voz y únete a nosotros.